Saludos, yo soy BusterBeats y bienvenidos al training gratuito de Disciplina Vocals. Estamos aquí en el estudio de Impulsa, que es el estudio que estoy utilizando ahora mismo para dar clases presenciales aquí en mi ciudad, en Sevilla, España. Y nada, tengo mucha ilusión por compartir este curso con vosotros porque va a ser un curso totalmente gratuito en el que voy a enseñar sobre todo pues aquellas partes principales relacionadas con la grabación y con la mezcla de voces, para que todos aquellos que tengáis muchos problemas relacionados con que vuestras voces no se escuchan profesionales, pues podáis tener un horizonte un poquito más claro de por qué no serán profesionales. Mi intención con este curso no es que sea simplemente un curso introductorio y ya está, sino yo voy a intentar ir más allá, voy a intentar explicaros cosas que de verdad os sirvan y voy a intentar explicaros cosas que de verdad me parezcan útiles para vosotros. Que sepáis que esto no deja de ser un curso para que podáis ver un poquito más allá. Es decir, yo lo que estoy sacando con esto es un curso grande llamado Disciplina Vocals, que es un curso de 8 módulos, un curso que cada módulo tiene 4 o 5 lecciones, en el que voy a profundizar muchísimo más a detalle, y esto simplemente training gratuito Disciplina Vocal, me refiero, es un curso un poquito más mini curso. Simplemente voy a compartir con vosotros 4 vídeos. Y para todas aquellas personas que queráis un poco más, pues tenéis el Disciplina Vocals. No os preocupéis, porque todos aquellos que no queráis entrar o no podáis entrar en Disciplina Vocals, yo voy a intentar aquí, en este curso este mini curso de 4 vídeos, pues compartir todo lo que pueda con vosotros para que, de verdad os digo, pues sea algo realmente útil. Os aconsejo que pilléis una libreta o algo para tomar notas, porque yo creo que voy a contar bastantes detalles. Habrá mucho que sepáis, habrá mucho que no sepáis. Me imagino que la mayoría de vosotros sois personas curiosas y habréis ya investigado por internet para intentar dilucidar a ver qué pasa en vuestro caso concreto. Concretamente en esta primera lección, en este primer vídeo, lo que vamos a hacer es intentar localizar los 10 fallos más comunes que a mí en lo personal han llegado a mis manos para mezclar y masterizar. Es decir, yo tengo un negocio de mezcla y masterización, a mí me llegan muchos proyectos de personas diferentes y más o menos todo el mundo falla en lo mismo. Y tenéis que saber que una de las cosas más importantes para que una voz suene pro no es tanto la mezcla, sino la grabación. Si a mí me entregas una grabación que sea un 8, yo te la puedo llevar un 10. Pero si a mí me entregas una grabación que sea un 3, yo te la puedo llevar un 4,5 o a un 5. Y esto no es solo yo. Cualquier persona que se dedique a mezclar y masterizar profesionalmente te va a decir un poco lo mismo, que la mezcla no hace milagros. Que si el producto que tú me entregas, las voces que tú me entregas son voces que están muy bien trabajadas ya desde la grabación, pues en la mezcla la verdad que sí se puede afinar muchísimo y se puede sacar brillo y se puede sacar definición y se puede sacar con contundencia y se puede sacar muchas cosas. Pero si desde la grabación no trabajamos bien, no tenemos un buen sistema a la hora de grabar voces, pues va a ser bastante complicado que podamos conseguir voces profesionales. Y es por eso por lo que quiero dedicar esta lección simplemente a eso, porque es muy importante que podamos tener una muy buena grabación, y si no la tenemos va a ser complicado que nosotros podamos mezclar voces y que suenen pros. Antes de empezar, doy por hecho de que aquí todo el mundo tiene un ordenador, ¿vale? Me imagino que no habrá nadie pretendiendo que se escuchen voces profesionales grabando con un teléfono móvil y mezclando la voz con un teléfono móvil y queriendo, o por lo menos pretendiendo, sacar muy buenos resultados con eso. En algún futuro se podrá, pero a día de hoy no. Como poder se puede, es decir, tú puedes pillar un teléfono móvil, grabar tu voz en el teléfono móvil y meterle ecualización, compresión con algún tipo de aplicación, pero entiendo que si tú estás dirigido a conseguir voces profesionales o conseguir voces parecidas a los artistas que tú estás escuchando, que sean tus favoritos en el estilo musical que sea, a mí me parece que no es el camino. Entonces doy por hecho que todo el mundo tiene un ordenador. Para grabar voces no necesitas el ordenador más potente del mundo, con que sea un ordenador básico, me da igual si es Windows o si es Mac, pues me parece más que suficiente. El software que utilices para grabar también me da un poco igual, porque todos los software más o menos lo que hacen es recoger la voz y con eso me basta. Hay gente, por ejemplo, que utiliza Reaper, que es un programa que recomiendo porque es un programa
gratuito, entre comillas. Básicamente ellos, desde la página web oficial, tú lo puedes descargar, lo puedes instalar en tu ordenador, se puede instalar hasta en una patata. Es un software que ocupa muy poco espacio y ocupa muy pocos requerimientos del ordenador, por eso lo recomiendo tanto. Y aunque ponga que solo tengas 30 o 60 días de prueba, tú puedes seguir evaluando el programa y la empresa te deja seguir usando el programa sin pedirte nada a cambio. Tú puedes comprar la licencia, que la licencia con descuento son unos $60, pero si no quieres comprar la licencia, ellos te siguen dejando utilizar el software, por lo tanto me parece que es un muy buen DAW para empezar a grabar voces. Y ya pues por otra parte hay gente que utiliza Audacity, que me parece que no está mal tampoco para grabar. Hay gente que utiliza FL Studio, que me parece que está muy bien, y eso te va a ayudar luego a poder editar y poder mezclar las voces de una mejor manera. Hay gente que utiliza Ableton Live, como por ejemplo yo utilizo Ableton Live. Hay gente que utiliza Cubase, Pro Tools, me da un poco igual el software que utilice. Utiliza el que tú estás más habituado y eso te va a ayudar muchísimo pues a avanzar más rápido. Y a partir de aquí sí que vienen las recomendaciones, o sí que viene la consecución de fallos que yo considero más importantes a la hora de grabar voces. Así que apunta en tu libreta. En primer lugar, el micrófono. Hay muchas dudas acerca de qué micrófono elegir para poder grabar voces de calidad. Hay gente que hace elecciones, yo considero que más o menos equivocadas, porque a lo mejor pues tiene un presupuesto limitado. Yo te voy a decir aquí qué micrófonos son los que considero mejor, y dependiendo de qué circunstancias tengas tú en la habitación en la que grabes, te voy a dar varias opciones para que elijas entre una cosa y otra. Micrófonos que no elegiría, por ejemplo, los micrófonos USB. Entiendo que muchos de vosotros tenéis micrófonos USB. Pasa nada, se puede grabar con un micrófono USB, pero traen varios problemas. En primer lugar, suele haber bastantes problemas relacionados con drivers, suele haber bastantes problemas relacionados con latencia, suele haber bastantes problemas relacionados con que hay muchas opciones a las que tú no puedes atajar de primera mano. A mí me parece que son micrófonos muy buenos para hacer streaming, son micrófonos muy buenos para locución, son micrófonos muy buenos para, no sé, para hacer videollamadas, para todo eso me parece que están bien, pero para grabar música no tanto. Por ejemplo, hay un micrófono que yo recuerdo que en pandemia compré porque nos quedamos varados en Medellín, que estábamos de gira y al final nos tuvimos que quedar allí en Medellín 2 o 3 meses y no teníamos micrófonos para grabar, y el único que encontramos fue un micrófono USB que fue un Behringer C1 USB. Lo pasé fatal con ese micrófono. No podía ajustar bien la ganancia, no había perilla para ajustar la ganancia, no podía ajustar bien la latencia, todo tenía que ser en base a pequeños menús que había dentro de Windows, y no podía ajustar muchas cosas. Y también la calidad del micrófono no era la mejor del mundo, ni mucho menos. Otra cosa que pasa con los micrófonos USB es que en el momento que tú quieras hacer el upgrade a poder pillarte un mejor micrófono, ya ese micrófono no lo vas a utilizar para nada. Es decir, básicamente los micrófonos USB es un micrófono de condensador o dinámico con una tarjeta de sonido dentro. Entonces, en el momento que tú quieras hacer upgrade, al final vas a tener que comprarte las dos cosas. Yo el sistema que recomiendo siempre es un micrófono de condensador o un micrófono dinámico, que ahora veremos la diferencia entre uno y otro, y una interfase de audio o una tarjeta USB. Entonces el hecho de comprarte un micrófono USB implica que vas a tener que gastar dinero dos veces. Con dos veces me refiero que al final, de todas maneras, al fin y al cabo, al final del camino, vas a tener que comprarte el combo micrófono más interfaz de audio. Y si tú lo que haces en primer lugar es comprarte un micrófono USB, en el momento en que quieras hacer upgrade de calidad a comprarte un mejor sistema, vas a acabar comprándote micrófono e interfaz de audio. Si tú lo que haces en el primer momento, en vez de comprarte un micrófono USB, es comprarte un micrófono, aunque sea muy barato, con salida XLR para conectar a una interfaz de audio, y te compras una interfaz de audio muy barata, en el momento en que quieras hacer upgrade, pues ya simplemente tienes que cambiar o la interfaz o tienes que cambiar el micrófono, y las cosas son reutilizables. Si tú dices, hostia, pues me voy a comprar un mejor micro, estoy contento con mi interfaz, me voy a comprar un mejor micro, pues el micro que tenías simplemente lo guardas para otros usos, porque yo los micrófonos de condensador que me he comprado a lo largo de la historia los he seguido utilizando para otros fines, y simplemente pues te compras un mejor micrófono y puedes seguir utilizando el cable que estaba utilizando y puedes seguir utilizando la interfaz que estaba utilizando. Sin embargo, los micrófonos USB no. Micrófonos USB, en el momento en que ya
hagas el upgrade a querer pillarte un micrófono y una interfaz, el micrófono USB, a lo mejor lo vas a utilizar para videollamada, pero creo que nunca jamás lo vas a utilizar para grabar música, y me parece que en el momento en el que estamos es interesante poder aprovechar cada euro que nosotros invertamos en nuestro sistema de creación musical. Entonces, por todo ello, a mí me parece que los micrófonos USB no valen. Al igual que tampoco me vale grabar las voces con un teléfono móvil o grabar las voces con el micrófono del MacBook. Todo ese tipo de cosas no está mal, se puede, porque si tú le das a grabar y hablas, se recoge la voz, pero si vosotros lo que queréis es conseguir voces un poquito más profesionales, me parece que no es el camino. A partir de aquí tenemos dos tipos de micrófonos. Micrófonos con salida XLR me refiero, que no es un micrófono con salida USB, es un micrófono en el que tú le conectas un cable de audio XLR, que ahora veremos cuál es esa conexión, y se conecta directamente a la interfaz de audio o tarjeta de sonido, se puede nombrar de las dos maneras. Existen los micrófonos de condensador y existen los micrófonos dinámicos. Normalmente en los estudios siempre vas a ver, para grabar voces, micrófonos de condensador, pero vas a ver en este primer apartado que quizás, dependiendo un poco de tus circunstancias, es posible que te convenga tener un micrófono dinámico. La característica principal de los micrófonos de condensador es que recogen mucho detalle. Inclusive aunque te pilles un micrófono de condensador que sea muy barato, ya seguramente sea un micrófono de condensador que recoja muy buen detalle en la voz y que puedas utilizar para poder grabar tus canciones, y que seguramente si tú le enseñas la canción a alguien que no sepa de música o a alguien que no sepa de sonido, no te va a saber decir que el micrófono que has utilizado es un micrófono barato. Ya por lo menos la tecnología está muy avanzada, vas a ser capaz de comprar micrófonos de 100 pavos, 150 pavos aproximadamente, hablo en euros, y son micrófonos que suenan bastante bien. Por ejemplo, el Behringer B1, que está sobre unos 80 euros, creo recordar, el AKG P120, un Audio Técnica que hay que también es baratito, pues todos esos micros, a pesar de ser muy baratos, pues suenan bastante bien. Y la característica que tienen los micrófonos de condensador es que son micrófonos que recogen mucho detalle, mucho detalle, y es por eso por lo que se utilizan para voces principales de canciones. El inconveniente que tienen los micrófonos de condensador es que al recoger mucho detalle, si el ambiente en el que estás grabando no es lo más callado posible, pues te va a entrar mucha suciedad en la grabación, te va a entrar mucho ruido en la grabación. Si encima no tienes buen acondicionamiento acústico, todo el eco de la habitación también se te mete en el micrófono, y entonces, a pesar de que recoja mucho detalle, puede ser un poco contraproducente. Y para esta otra tarea, pues tenemos los micrófonos dinámicos. Los micrófonos dinámicos pues son los típicos que se utiliza, por ejemplo, en un concierto. Tienen la habilidad de que no recogen tanto detalle, pero por contra, si hay alguien, por ejemplo, al fondo de la habitación susurrando, o pasa un coche cerca de la casa donde tú estás grabando y no tienes buen aislamiento acústico, no tienes buen acondicionamiento acústico, no pasa nada, en el sentido de que el micrófono simplemente va a estar recogiendo lo que tenga delante de la cápsula y no recoge tanto detalle de alrededor. Son micrófonos que tienen una respuesta de frecuencia un poquito más pobre, no recogen tantos agudos, inclusive pueden llegar a ser más baratos. No sé, en mi opinión casi que prefiero que sea un micrófono que no recoja tanto detalle, con tal de que no se te meta tanto ruido dentro de la grabación y que no se te metan, al fin y al cabo, tantas impurezas dentro de la grabación. Yo prefiero eso antes que tener un micrófono de condensador que recoja mucho detalle y que al fin y al cabo pues estés trabajando con grabaciones con mucho ruido y con grabaciones con muchas cosas que no interesan. Así que ya depende un poco de tus circunstancias. Si tienes una circunstancia en la que más o menos te puedes conseguir un ambiente que está bien aislado, bien acondicionado, pues vea por un micrófono de condensador. Te voy a dejar por aquí algunos modelos que me parecen interesantes, que no son muy caros y que me parece que funcionan bastante bien. Y en el caso de que tengas unas circunstancias malas de audio, es decir, tengas unas circunstancias malas de aislamiento acústico y de acondicionamiento acústico, de que es muy probable de que en la grabación se meta ruido de coche, ruido de un ventilador, ruido de perros ladrando, de niños gritando, no sé, imagínate que también que tienes un ordenador muy ruidoso, que tiene un ventilador que está todo el rato sonando, y eso pues también se te mete en la grabación. Entonces, para todos aquellos que tengáis este tipo de circunstancias, quizá os conviene mejor un micrófono dinámico. ¿Qué es lo que utilizan los estudios grandes? Pues los estudios grandes lo que utilizan son los mejores micrófonos de condensador que hay en el mercado. Estoy hablando de micrófonos que valen a lo mejor más de 3, 4, 5, 10.000 euros, y son micrófonos que ya el simple hecho de conectar ese micrófono a un buen preamplificador
y conectar ese preamplificador a una buena tarjeta de sonido, te va a hacer falta muy poco en la mezcla para llegar a sonar bien. Así que tampoco intentéis compararos al 100% con el sonido que obtienen los grandes, porque para llegar al sonido que tienen los grandes tenéis que gastaros mucho dinero. Y ahí no vais a llegar, a no ser que estéis dispuestos a gastaros esos 10, 15, 20.000 euros en poder llegar a esa calidad. Nos podemos acercar mucho simplemente teniendo cuidado en todos los puntos que yo os voy a ir diciendo a lo largo de esta lección. El segundo punto que puede llegar a ser un error a la hora de grabar voces es la interfaz de audio o la tarjeta de sonido. Volvemos al punto del micrófono USB. Si tenéis un micrófono USB, seguramente pues conectáis el micrófono USB directamente al ordenador por la salida USB que da el micrófono y ya está. No tenéis ningún tipo de interfaz de audio ni tenéis ningún tipo de tarjeta de sonido en el medio. Y a mí me parece un error, en el sentido de que la tarjeta de sonido te da muchas opciones y la tarjeta de sonido o interfaz de audio te da muchas características que pueden ser beneficiosas a la hora de grabar voces con calidad. Entonces, el primer eslabón de nuestra cadena de grabación ya lo tenemos, que es el micrófono. El segundo eslabón, que me parece que sería interesante, sería comprar un cable XLR de la máxima calidad posible. En Amazon lo podéis encontrar por 5 o 10 pavos, pero si podéis tirar un cable de un poquito más de calidad, me parece que os va a venir bien. Es un cable que tiene una conexión XLR hembra por un lado, a XLR macho por el otro lado. Y nosotros lo que vamos a hacer es conectar directamente el micrófono con salida XLR a través de ese cable XLR a una de las entradas de la interfaz de audio. Y una interfaz de audio no es más que un cacharrito así cuadradito que ponemos encima de la mesa, que tiene una conexión USB y que nos va a permitir conectar micrófonos, conectar auriculares, conectar altavoces, conectar guitarras y conectar un montón de cosas que son interesantes para la producción de un tema. Cuanto mejor o más cara sea nuestra tarjeta de sonido, pues más entradas y salidas va a tener. Yo, por ejemplo, tengo una Audient ID44MK2 que tiene 4 entradas de audio, tiene 4 salidas, pero tiene una entrada y salida óptica con la que podemos ampliar a muchas más entradas y muchas más salidas por si yo quisiera pues grabar muchas más cosas a la vez o sacar simplemente pues salidas de audio para un concierto o cualquier cosa así. Y en relación a la calidad de grabación, os voy a decir por qué me parece que elegir una tarjeta de sonido o elegir una buena tarjeta de sonido, una buena interfaz de audio es una cosa importante. Lo voy a poner aquí en la pantalla para que podáis ver la comparativa de por qué quizás elegir un micrófono USB no es la mejor opción y quizás elegir una tarjeta de sonido de gama baja no está mal, pero tampoco es la mejor opción. Y todo tiene que ver siempre con el presupuesto. Vais a ver que con el tema de los micrófonos USB no merece la pena simplemente por la calidad que te ofrece y por el dinero que te vas a gastar, y quizás pues sería interesante empezar por gama baja. Tenéis que entender que todo lo que tenga que ver con una tarjeta de sonido tiene que ver con la calidad de la grabación. No solo interviene el micrófono, no solo interviene el espacio, sino que también interviene un componente muy importante en la tarjeta de sonido, que son los convertidores de audio analógico a digital. Es un componente dentro de la tarjeta de sonido que se dedica a traducir lo que es el sonido analógico a los ceros y unos que se están sucediendo dentro del ordenador. Entonces, cuanto mejores convertidores analógico digital tenga nuestra tarjeta de sonido, mejor va a representar de manera digital lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros estamos cantando delante del micrófono. Entonces vais a ver que hay micrófonos USBs que realmente lo que son es un micrófono con una tarjeta de sonido dentro. Entonces estos micrófonos tienen una calidad de conversión de audio analógico a digital bastante más bajita que la que tendría el combo que yo os estoy sugiriendo siempre a lo largo de esta lección, que sería un micrófono de condensador con salida XLR y una tarjeta de sonido USB convencional. Entonces, por ejemplo, un micrófono muy famoso que es el Blue Yeti tiene una calidad de conversión de 16 bits y 48 kHz. Ahora mismo yo diría que el estándar para música es 24 bits, mínimo 24 bits, 48 kHz. Entonces ya 16 bits se nos antoja algo bastante bajito, por lo menos para la actualidad. Y otra cosa que tenéis que mirar mucho es el rango dinámico. Con rango dinámico me refiero a que cuanto más rango dinámico sea capaz de recoger una tarjeta de sonido, más detalle va a poder captar sin distorsionar. Entonces, más o menos un rango dinámico muy bueno, un rango dinámico con el que no vais a fallar, son más o menos 120 decibelios. Aquí ni siquiera te da 90. Si os vais a la
página web oficial donde venden la Blue Yeti, ni siquiera te lo dicen. En plan, nuestros clientes que van a comprar este tipo de micrófono no es un dato que necesiten. Entonces eso ya te da una pista más o menos por dónde van los tiros. Luego el rango de frecuencia, que más o menos pues todos los micros pues recogen todo lo que es el rango de frecuencia, todos los micros de condensador, eso no es ningún problema, pero el problema es el precio, que por 130 pavos te puedes comprar un muy buen micro de condensador. Lo mismo pasa con el Audio-Técnica AT2020 USB, que tiene esta calidad, 16 bits como máximo 48 kHz, y hay un estimado de 96 decibelios, 140 pavos. Lo mismo pasa con el Rode. El micrófono de Elgato sí es capaz de llegar a una frecuencia de muestreo más grande y 24 bits, pero volvemos a lo mismo. Lo que es el rango dinámico llega más o menos a 100 decibelios y me parece que es una calidad que podéis superar con creces con el combo micrófono convencional con salidas XLR y pues una tarjeta de sonido normal y corriente. ¿Qué más? Os voy a enseñar lo que sería pillar una tarjeta de sonido de gama baja para que veáis lo que son los convertidores y para que veáis cómo ya empieza a subir bastante más el rango dinámico. Normalmente, para que os hagáis una idea, en las tarjetas de sonido de gama media y de gama baja los fabricantes no suelen especificar el tipo de convertidores que están usando. Normalmente los convertidores más famosos, los que utilizan las tarjetas de gama alta, os los voy a enseñar por aquí, suelen ser los ESS Sabre y suelen ser también los AKM. Hay más marcas, hay más modelos, pero sobre todo pues suelen ser esos. Los Burr Brown, por ejemplo, también. Toda marca que ya te está diciendo los convertidores que están usando es porque ya se entiende establecido que el cliente está buscando un tipo de conversión analógica digital pues de alta calidad, ¿de acuerdo? Vámonos de momento a la gama baja para que veáis qué tipos de convertidores utilizan y cuál es el rango dinámico. Hay bastantes más apartados que no incluyo en esta lista para no abrumar, pero simplemente para que lo tengáis en cuenta. En este caso, por ejemplo, la Focusrite Scarlett Solo de cuarta generación, pues ya tiene lo que son convertidores de Focusrite, no te dicen exactamente con lo que están trabajando, pero simplemente dicen que son convertidores de Focusrite y ya tienen un rango dinámico de 110 decibelios que me parece que está bastante bien. En este caso me parece que tengo repetida la Focusrite Scarlett arriba y abajo, pero bueno. Y también puedes grabar con una calidad bastante alta, 24 bits, 192 kHz. Y fijaos el precio que son 120 pavos. Entonces me parece bastante mejor opción que pillar un micrófono USB. Lo mismo pasa con la Behringer UMC 204, utiliza convertidores Midas y tiene un rango dinámico de 104 decibelios, que también está muy bien. También la resolución a la que graba me parece que también es excelente para música, y lo mismo con el resto de tarjetas. Y estáis viendo que más o menos todas utilizan el mismo rango dinámico parecido y pues todas utilizan pues lo que son convertidores propios de la marca, ¿de acuerdo? Que tampoco son convertidores de muy alta calidad. Y si acaso la más barata pues podría ser la M-Audio M-Track Solo, que está sobre los 60 euros aproximadamente aquí en España. Si nos vamos a la gama media, estáis viendo que ya el rango dinámico sube bastante, por lo tanto me parece que podría ser las tarjetas de sonido que más calidad te pueden ofrecer por el precio. Te gastas un poquito más de 100 euros, que ya estamos sobre los 200-300 euros aproximadamente, y la calidad que se puede llegar a conseguir es calidad de convertidores de tarjeta de gama alta. Es decir, por ejemplo, la Motu M4 cuesta sobre los 270 euros aproximadamente y ya tenemos un rango dinámico de 120 decibelios y están utilizando convertidores de tarjeta de sonido de gama alta. Entonces vas a poder conseguir una muy buena calidad de grabación, mucho más que si lo hicieras con una Focusrite o mucho más que si lo hicieras con un micrófono USB. Lo mismo pasa con la Audient ID14, que utiliza convertidores de Burr Brown, que tiene un rango dinámico de 120 decibelios y que también tiene una resolución de 24 bits, 96 kHz. Aunque veáis que hay tarjetas que utilizan una resolución de 192 kHz, ya os digo yo que esto no lo vais a utilizar en la vida. Como máximo 48 o 96. Yo nunca he grabado a más de 96 kHz, ¿de acuerdo? Aquí estáis viendo también los precios. Las SSL2 también me parece que está muy bien. La Audient Evo 4, la Steinberg, es decir, estáis viendo, pues ya a partir de aquí empieza a merecer un poquito más la pena el gasto. Y ya si os queréis ir a los mejores convertidores con el mejor rango dinámico posible, pues ya pasa un poco igual que con los micrófonos, ya os tenéis que dejar la pasta. Echar un vistazo porque los precios son bastante más altos de los que yo le tengo puesto aquí. Por ejemplo, si pilláis una Apogee Symphony, estáis ya bass de 120 decibelios de rango dinámico, 122, y están utilizando pues convertidores de muy buena calidad. Igualmente la resolución pues 24 bits, 192 kHz y trabaja en Thunderbolt USB y vale más de 3000
4.000 pavos. Exactamente lo mismo con la Antelope Galaxy 32. Estaríamos también pues con convertidores de muy alta gama y estamos ya pues superando los 120 decibelios de rango dinámico. Entonces, para que veáis que la tarjeta de sonido es un componente importante a la hora de conseguir buena calidad en nuestras grabaciones. Tienen muchos componentes, pero sobre todo uno de los que más cuidado tenéis que tener es en el tema de los convertidores. Y también por otra parte, cuanto más cara sea una interfaz de audio, pues menos latencia vas a tener, que eso a la hora de grabar voces me parece fundamental, de que tú te estés escuchando con auriculares con el menor retraso posible. Escucharte tu voz me parece que es beneficioso para poder saber si estás dando exactamente en el tono, o si estás pronunciando bien, o si estás haciendo bien las cosas. Y para eso es indispensable que tú te escuches con un retardo lo más cercano a cero. En el momento en que ya hay un poquito más retardo de la cuenta, un poquito más latencia de la cuenta, empieza a ser un poco un idiotizador y las sesiones de grabaciones pues no se hacen tan cómodas. Hay una tarjeta de sonido que tiene la fama de tener una latencia muy reducida por el simple hecho de que tiene para poder cargar plugin directamente en la consola, que es la Universal Audio Apollo Twin, que es una tarjeta de sonido que seguramente vais a ver en muchos estudios. La única historia es que es una tarjeta de sonido que cuesta unos $1000 aproximadamente. ¿Hace falta comprar una tarjeta de sonido de $1000 para sonar bien? No hace falta. Con que os compréis una tarjeta de sonido básica de en torno a los 100 euros, $100, tipo una Focusrite o tipo una Arturia Mini Fuse, me parece que es más que suficiente. Evidentemente, si os compráis un micrófono muy caro, lo ideal es que la tarjeta de sonido también vaya de la mano, es decir, vamos a intentar que nuestra cadena sea lo más lógica y coherente posible. Lo que no tiene mucho sentido, yo se lo he visto a mucha gente, es comprar un micrófono de $1000 y tener una tarjeta de sonido Focusrite de $100, por ejemplo. Me parece que todo debería ir de la mano. Si pilláis un micrófono de $1000 tipo Neumann TLM103, lo interesante es que os pilléis también una Apollo Twin y lo interesante es que os pilléis también un previo en condiciones. No le veo mucho sentido a que sea una cadena de elementos que no vaya muy de la mano, y todo lo contrario. Hay gente también que tiene un micrófono muy barato de $100 y tiene una Apollo Twin de $1000. Entonces vamos a intentar que la cadena de elementos sea consecuente y sea coherente. Ya os digo que mientras respetéis todo esto que yo os voy a decir en relación a la distancia de grabación, en relación al acondicionamiento acústico, en relación al aislamiento, en relación al tipo de micrófono, en relación a la interfaz, no va a haber ningún tipo de problema, vais a conseguir grabaciones limpias, grabaciones de calidad, y ya simplemente queda el hecho de que si queréis hacer un upgrade a conseguir mejor calidad en las grabaciones, pues ya queda simplemente pues gastaros más pasta, ir a un mejor micrófono, ir a un mejor previo o ir a una mejor tarjeta de sonido, por ejemplo. Y ya está, simplemente para terminar con el tema de las tarjetas de sonido, también cuanto más pagáis por una tarjeta de sonido, normalmente tiene más detalles. Con detalles me refiero, pues yo que sé, si compráis una tarjeta de sonido básica tipo una Focusrite solo, pues simplemente vais a poder tener para conectar un micrófono, conectar una guitarra, conectar unos auriculares, altavoces. Creo que ahora le han metido un detallito para poder tener un poquito más de agudos en la señal del micro, y yo creo que ya no vais a poder hacer mucho más. Sin embargo, si os gastáis un poquito más, y con un poquito más me refiero a, por ejemplo, 400 euros más, como tengo yo, que es una Audient ID44 MK2, pues tiene un montón más de detallitos que tú dices, vale, entiendo por qué vale este poquito más. Tiene 4 entradas y 4 salidas. Si tú solo estás buscando grabar un micrófono, con que la tarjeta de sonido tenga una entrada es más que suficiente, pero yo hay ocasiones que utilizo la tarjeta de sonido pues para ensayar con una banda, o la utilizo para sesiones en directo y necesito más entradas y más salidas. Pues para todo eso, una tarjeta de sonido que me parece más que suficiente, por lo menos para mi trabajo. También es una tarjeta de sonido que por lo menos en las entradas 1 y 2 tiene también algunas conexiones para poder conectar equipos analógicos, de que si tú quieres, por ejemplo, conectar un micrófono, sacar esa señal para algún tipo de procesamiento tipo un ecualizador analógico o un compresor analógico y devolver esa señal otra vez a la tarjeta, pues tiene ese tipo de conexiones para hacerlo, que eso no lo tienen las tarjetas de sonido baratas. También es una tarjeta de sonido que tiene entradas y salidas analógicas para poder ampliar. La tarjeta por sí solo tiene 4 entradas y 4 salidas. No recuerdo cuántas salidas eran, pero creo que eran hasta 20 entradas y 24 salidas. Simplemente sería comprar un aparato aparte, conectarlo por entrada y salida óptica, y ya podrías tener esa cantidad de entradas y esa cantidad de salidas. Y por último, esta tarjeta de sonido también tiene muchas opciones relacionadas con
control de monitoreo, control de monitores. Normalmente la gente se compra un aparato aparte para poder controlar monitores, es decir, para poder elegir si quieres primera pareja de monitores, si quieres segunda pareja de monitores, si quieres bajar el volumen de los monitores, si quieres subirlo, si quieres escuchar la mezcla en mono, la mezcla en estéreo. Bueno, pues la Audient ID44 pues tiene todas esas cosillas directamente integradas en la tarjeta. Esto simplemente lo digo para que veas todas las opciones que traen las tarjetas de sonido, que traen muchas más, y conforme van avanzando los años los fabricantes pues se van atreviendo a meter algunas características u otras. Lo principal es eso, poder convertir audio analógico a audio digital y poder convertir audio digital a audio analógico, poder conectar muchas cosas a la vez, pero hay muchas tarjetas de sonido porque tienen otras muchísimas cosas que son interesantes para muchos casos relacionados con la música. Lo dicho, te voy a dejar por aquí todo lo relacionado con qué tarjetas me compraría yo y si tienen más presupuesto que otras tarjetas de sonido me compraría yo. Entiendo que los precios varían dependiendo del país, pero yo os voy a dar una lista de recomendaciones que me parecen más que interesantes. En tercer lugar, vamos con una cosa conflictiva y me parece que es una de las cosas más caras y que más dolores de cabeza trae a la gente con respecto a la grabación de voces, y es el aislamiento acústico. Ojo, muy importante no confundir con acondicionamiento acústico. Aislamiento acústico es que cuando nosotros estamos grabando no se nos cuele sonido de fuera, ruido de fuera en la grabación. Y acondicionamiento acústico es que aunque no haya sonido fuera del edificio donde nosotros estamos grabando, que no se nos esté metiendo ruido de coche o de perros o de niños llorando o algo así, nosotros podamos grabar en una habitación que no tenga ecos, que no tenga reverberaciones y que no tenga pues sonidos de rebotes extraños que se pueden estar colando dentro de la grabación. Entonces es posible que tú tengas problemas de aislamiento y no tengas problemas de acondicionamiento. Es posible que tú tengas tu cuarto muy bien acondicionado acústicamente, con espumas en el techo, con una alfombra en el suelo, con espumas en los lados, y tú hables dentro de la habitación y no se escuche ningún reverb, no se escuche ningún delay ni ninguna cosa así. Y es posible que si tengas un problema de aislamiento, por mucha espuma que tú tengas puestas, si pasa un coche pues se va a colar dentro de la grabación, o si pasa un grupo de personas hablando pues se cuela dentro de la grabación, o en la misma casa, porque hay gente que a lo mejor que vive con más personas y si alguien grita o un perro ladra, pues todo eso se cuela en la grabación y puede ser un problema. Puede ser que tu problema sea de las dos cosas, puede ser que tu problema sea de aislamiento acústico y de acondicionamiento acústico, por lo tanto habría que trabajar bastante más eso. Y hay gente que es más raro, pero también puede ser que no tenga problema de aislamiento acústico, bien porque ya tenga muy trabajada esa parte de la habitación, o bien simplemente porque viva en el medio del campo y ahí no se escucha ningún tipo de ruido, y su problema simplemente sea de acondicionamiento acústico, que esté en una sala muy grande donde se escuche mucha reverberación y eso sea un problema a la hora de grabar. En este punto os voy a hablar simplemente de aislamiento acústico. Para mí una de las cosas más problemáticas, una de las cosas más caras para solucionar en un estudio de grabación. Básicamente, si no tienes mucha pasta, es algo imposible de solucionar. Con imposible de solucionar me refiero a que para tú aislar acústicamente una habitación tienes que construir una habitación dentro de una habitación. Es decir, no sé si habéis escuchado alguna vez el concepto de una pecera. Una pecera simplemente es un cubículo en el que si tú metes agua, por lo general el agua no se escapa por ningún lado porque la pecera está totalmente cubierta por todas partes. En el momento en que la pecera tiene un agujero, aunque sea muy pequeñito, todo el agua se escapa por ahí. Pues entonces, para aislar acústicamente el concepto es más o menos el mismo. Si vosotros queréis aislar acústicamente una habitación, no vale con compraros espumas y pegarlas en las paredes. Eso no aísla acústicamente. Eso acondiciona acústicamente. Si vosotros pegáis espuma por las paredes y ponéis los altavoces, esos altavoces los va a seguir escuchando el vecino. Si vosotros lo que queréis es aislar acústicamente, es una historia compleja porque tenéis que construir una habitación dentro de una habitación. Es decir, tenéis que hacer un muro separado del muro de vuestra habitación y tenéis que hacer un nuevo suelo separado del suelo de la habitación vuestra y tenéis que hacer un nuevo techo separado del techo de la habitación vuestra. Y eso por norma general es una ciencia en el que no deberíais meter, si no tenéis mucha idea, deberíais ir acompañados de alguien que sepa cosas relacionadas con aislamiento acústico, porque tiene mucho que ver con los materiales que vais a utilizar, con las distancias que vais a hacer, y no es algo en lo que yo os aconsejo que os metáis por vosotros mismos. Casi nadie se puede dedicar a construir una habitación dentro de una habitación, bien por presupuesto o bien porque simplemente pues no es viable. Entonces una de las cosas en las que los estudios normalmente gastan más pasta es en el aislamiento acústico, porque el acondicionamiento acústico más o menos se puede hacer, pero el aislamiento acústico es una cosa en la que normalmente hay que pensar antes de construir el estudio. Normalmente es una cosa que ya se tiene en mente antes de hacer cualquier cosa en el estudio, ya se hace
una habitación dentro de una habitación para intentar aislar el estudio lo máximo posible de todo lo que tenga que ver con el exterior del edificio. ¿Hay opciones económicas? Bueno, hay opciones económicas. Hay fabricantes, hay empresas que se dedican a crear cabinas de grabación absolutamente insonorizadas, consiguiendo reducciones de más de 40 decibelios, cosa que me parece bastante interesante. Igualmente os la voy a dejar también en algún punto de este curso, seguramente en material descargable, para que podáis ver cuáles son esas cabinas. Pero para que os hagáis una idea, la cabina de grabación aislada acústicamente más barata cuesta en torno a unos 6.000 euros. Y es una cabina muy pequeñita, es una cabina que está chula en el sentido de que es como si fuesen piezas de Lego. A ti te llega como en un montón de cajas y tú las vas montando poquito a poco y son como pequeños trozos que se van encajando uno encima de otro. Y se consigue una cabina de grabación bastante pro en un espacio no muy grande, sí que es verdad que ocupa bastante espacio, pero un espacio no muy grande en el que cabe una persona y que se puede utilizar perfectamente para grabar voces, y aunque haya mucho ruido fuera de la grabación, es una cosa que te va a quitar un montón de ruido, te va a quitar un montón de información y te va a ayudar muchísimo a conseguir voces pro. Pero claro, no es para todo el mundo. Al fin y al cabo es una solución para personas que tienen la pasta, que están dispuestos a hacer el sacrificio y que sí o sí necesitan grabar en esa habitación. Así que simplemente que lo sepáis, que es una cosa que a veces se puede solucionar y a veces no se puede solucionar porque es una cuestión sí o sí de dinero. Trucos low cost que yo os puedo aconsejar para que podáis grabar sin aislamiento acústico. Pues yo recuerdo hace muchos años, cuando no tenía la oportunidad de grabar en otro sitio que no fuera mi cuarto y siempre había un ambiente ruidoso, yo intentaba grabar a horas a las que yo sabía que todo estaba más tranquilo. Intentaba grabar de madrugada, intentaba grabar por la mañana muy temprano, de manera que no fuese pues horas donde todo el mundo estaba despierto y donde todo el mundo estaba circulando con el coche y donde todo el mundo pues estaba viviendo su vida. Intentaba de alguna manera pues hacer el sacrificio y grabar a horas donde yo sabía que no iba a haber ruido de ninguna clase. Y otro truco low cost que a lo mejor os puedo decir es intentar tener un equipo de grabación lo más portable posible e intentar iros a la habitación de la casa o al sitio que creáis que menos ruido pueda tener. Y en relación al aislamiento acústico, que sepáis que esto no es una cosa solo de ruidos que están fuera de la habitación o ruidos que están fuera del edificio donde vosotros vais a grabar, sino también a mí me han llegado muchas grabaciones donde se escuchan amigos hablando de fondo, donde se escucha gente escribiendo por el WhatsApp, el típico sonido de tic, tic, de escribiendo por WhatsApp, pues también se escucha. De sonidos tipo, no sé, a lo mejor el cantante tiene cadenas de oro, o tiene relojes, o tiene cosas así. Todo eso se mete dentro de la grabación, así que en la medida de lo posible intentad que esas cosas no pasen. Yo la regla de oro que tengo siempre es que al estudio viene la persona que va a grabar. Nada de venir con amigos, nada de venir con familiares, nada de venir con novias, nada de venir con novios, nada de venir con gente que al fin y al cabo no va a venir a trabajar la música y lo único que va a hacer seguramente es al final estorbar y meter ruido en la grabación, y todo eso en la medida de lo posible vamos a intentar quitarlo. E igualmente, si vas a grabar, pues quítate cadenas, quítate cosas que seguramente vayan a hacer ruido, intenta poner una alfombra debajo del sitio donde vas a grabar, porque seguramente la persona que está grabando siguiendo el ritmo va haciendo así con el pie. Y eso también vamos a intentar quitarlo de la ecuación y ya está, intentar tener un ambiente lo más silencioso posible. Inclusive sé de gente que tiene ordenadores que son muy ruidosos y ya toman la decisión de meter el ordenador en una habitación aparte, de intentar pillar cables largos para poder utilizar el teclado, para poder utilizar el ratón, para poder utilizar la pantalla por HDMI, e intentar dejar el ordenador en otra habitación porque mete tanto ruido que es imposible grabar sin un de fondo. Vamos por el punto número 3 y a mí me parece que esta lección va a durar bastante porque tengo 10 fallos. Me parece que este mini curso no va a ser tan mini como yo pensaba. Ok, el punto número 4 es el acondicionamiento acústico. A mi juicio esto es un poquito más fácil de solventar. No tanto por pasta, sino por simple hecho de que en el momento en que tienes una habitación que ya tiene bastantes muebles y en el momento que tienes una habitación que ya tiene bastantes cosas, ya por lo general puedes grabar en medio de la habitación que no se escuchan ecos, ni se escuchan delays, ni se escuchan cosas así. Aún así sería interesante fabricarse un pequeño entorno para las grabaciones. Una de las primeras soluciones
soluciones que encontré yo cuando vivía en casa de mis padres y grababa con mis amigos en mi cuarto fue comprarme una pantalla acústica, que eso me ayudó bastante a poder reducir el eco y poder reducir el delay que había dentro de mi habitación. No es una solución brutal, pero sí recuerdo que conseguía voces bastante más secas y conseguía voces bastante más controladas. Es simplemente una especie de pantallita de plástico con acondicionante con espuma acústica que se acopla al pie de micro y que pues ponéis el micrófono delante y eso os ayuda bastante a que todo lo que salga por la boca pues no esté repitiéndose a lo largo y ancho de la habitación. Es una cosa que me parece que ya podéis comprar prácticamente en cualquier sitio con muchísimos fabricantes, muchísimos modelos y está relativamente económica. La que yo compré recuerdo que me costó sobre unos 100 euros, 100 dólares, pero tenéis opciones por 50, 60, 70 y me parece que es una solución que está bastante bien. Hay gente que utiliza también este sistema, pero lo utiliza de forma casera. Hay gente, por ejemplo, que se pilla una especie de caja de cartón, la llena por dentro de espumas, hace el agujero para meter el micrófono dentro y también le funciona. Todo lo que sea reducir el eco de la habitación y el delay que tiene la habitación, pues me parece bien. Evidentemente, pues no tendrá un resultado tan pro como las que compráis comerciales, pero también me parece un buen sistema. Hay gente, por ejemplo, que se hace una... no lo voy a llamar cabina de grabación porque las cabinas también implican que hay un aislamiento acústico, pero hay gente que se fabrica una especie de pequeño rincón en la habitación con mantas y con colchas y con cosas así para que cuando se meta adentro todo lo que hable delante del micrófono pues no se transmita al resto de la habitación y se consigan pues grabaciones con un acondicionamiento acústico un poquito más interesante. Hay gente también que pilla el micro, lo cuelga dentro del armario, dentro del closet y el hecho de estar el micro entre toda la ropa pues también consigues que no tengas tanto reverb ni tengas tanto delay dentro de la grabación. Eso es una técnica que yo también utilicé mucho en el pasado. Hay también otro tipo de soluciones un poquito más pro como la que tenéis por aquí, creo que se está viendo en la grabación aunque sea un poco difuminado, que es como si fuese una cabina de grabación para la cabeza. Es un aparato que ocupa mucho espacio, no es un aparato pequeñito, lo voy a intentar dejar también para que lo veáis donde está toda la lista de productos para comprar. Es un aparato básicamente que ocupa todo esto, no lo podéis poner en un pie de micro normal, sino que el pie que soporta el aparato completo es un pie para altavoces de escenario, porque es una cosa que pesa muchísimo, pero para mi opinión es lo que mejor resultado me ha dado. Yo aquí en este estudio, como estáis viendo, no lo tengo aislado acústicamente y aún así no se está colando mucho ruido dentro de esta grabación de vídeo. Se escucha un coche. Antes lo digo, antes sucede. Y yo realmente lo que necesito es acondicionamiento acústico. Entonces, por ejemplo, tampoco necesito una cabina de grabación aislada acústicamente ni nada así. Entonces lo que tengo es esto. Para mí es lo que mejor resultado me ha dado. Yo he sido capaz de grabar en el salón de mi casa con este aparato de aquí y me ha dado resultados muy buenos. Hay gente que dice que utilizar este tipo de aparato pues no es tan bien, porque utilizar este tipo de aparato al final opaca mucho la voz. Para mí no ha sido el caso. Para mí, por lo menos en mi caso, he conseguido grabaciones de voces muy profesionales con este tipo de aparato. No es barato porque entre comprar esta especie de cabinita y comprar el pie sale unos 500 dólares, 500 euros aproximadamente, pero para mí merece totalmente la pena. Entiendo que también tienes que tener un espacio para poder tenerlo porque ocupa bastante, pero se consiguen resultados muy muy buenos y aquí en el estudio ahora mismo es el sistema que utilizo. Hay una marca comercial que lo inventó, que tiene el precio bastante alto, que me parece que la marca se llama Isobox, me parece que es, que cuesta unos 1000 dólares y la buena gente de Thomann pues sacaron la versión low cost que cuesta unos 400 y algo, que es la que yo tengo evidentemente. También lo recomiendo, es un sistema que también me parece interesante y hay gente que se fabrica su propia cabina de grabación, hay gente que se compra sus materiales, elige un rincón de la habitación para literalmente hacer una cabina ahí dentro y grabar, que me imagino que a la hora de hacer de acondicionamiento acústico funciona muy bien, pero a la hora de aislamiento acústico tenéis que trabajar un poquito más si queréis que esa cabina también os funcione bajo esa premisa. Ok, visto micrófono, visto tarjeta de sonido, visto el aislamiento y visto el acondicionamiento, la siguiente cosa de la que vamos a hablar es del filtro anti-pop. Normalmente, y esto es una cosa que no veis en los videoclips donde el artista está grabando delante del micrófono, normalmente no le ponen
una piececita que es fundamental en los estudios, que es el filtro antipop, por el simple hecho de que me imagino que delante de la cámara en un videoclip no queda estético. El filtro antipop es una cosa importante porque nos va a ayudar a que la grabación no entren ciertas impurezas que luego cuesta bastante quitar en la edición. Es decir, tenéis dos tipos de filtro antipop. Tenéis uno tipo capuchón, que es el que viene con micrófonos baratos, tipo por ejemplo el Behringer B1, viene con un filtro antipop tipo capuchón, que está bien, funciona muy bien, la típica funda de espuma que tienen los micrófonos de los reporteros, por ejemplo. Ese tipo de filtro está muy bien, se come mucho las S, se come mucho las sílabas explosivas, pero la historia es que me parece que opaca un poquito la respuesta en frecuencia que acaba teniendo el micrófono, como que le quita bastantes agudos a la voz y eso en la medida de lo posible no es tan conveniente. Y luego tenéis los otros tipos de filtro antipop, que es simplemente un aro que se coloca delante de la cápsula del micrófono y que nos va a servir pues para filtrar las S, para filtrar las sílabas explosivas y para conseguir grabaciones que no suelten tanto aire o que simplemente pues quiten ese tipo de impureza a la hora de grabar delante de un micro. Y este tipo de filtro antipop lo vais a encontrar de dos materiales, lo vais a encontrar de tela y lo vais a encontrar de metal. Hay gente que prefiere los de tela, gente que prefiere los de metal. Los de metal están un poquito más diseñados para pulir todo lo que tenga que ver con las S, sin embargo son como filtros un poquito más transparentes, de que en ningún momento le quitan agudos a la voz ni nada así, pero sin embargo no son unos filtros tan buenos a la hora de reducir las sílabas explosivas tipo las P's, las T's, todo eso, pues ese tipo de filtros metálicos les cuesta un poquito más reducir. Y los filtros antipop de tela sí que es cierto que reducen un poquito los agudos de la voz, quizás no están tan preparados para reducir las S, pero sí que están muy preparados para reducir las sílabas explosivas tipo las P's, las T's, ese tipo de cosas. Yo tengo ahora mismo uno de tela, me gustaría hacer el upgrade a uno metálico para ver cómo va, y es posible que a lo largo del curso Disciplina Vocals tenga ya directamente los dos para poder deciros, o por lo menos que podáis ver la diferencia entre poner uno y poner otro. Mucha de la gente, muchas de las grabaciones que a mí me llegan lo hacen sin filtro antipop. Por muy buen micro que tenga, por muy buena tarjeta de sonido que tenga, si no grabas con filtro antipop es una historia, porque luego cuesta mucho quitar ese viento que aparece en las grabaciones, reducir esas S, reducir esas sílabas que son tan explosivas, y luego el compresor le cuesta mucho reducirlas sin que se note tanto, y la verdad que la grabación se convierte un poco en una ruina. Así que en la medida de lo posible intentar haceros con un filtro antipop. Inclusive hay gente que si no se lo puede comprar se lo fabrican ellos, utilizan un alambre y le ponen una media, y eso yo creo que es bastante más efectivo que grabar directamente al micro sin filtro antipop. Básicamente, para que os hagáis una idea, si grabáis sin filtro antipop, lo que se termina escuchando en la grabación es como cuando mandáis un audio de WhatsApp en la calle y hay mucho viento y se escucha todo el rato en la grabación. Ese tipo de sonido es bastante molesto y hace pues al final que las grabaciones pues no suenen tan profesionales. Ok, punto número 6. Vamos a ver ahora la distancia con el micrófono, que es otro de los fallos graves a la hora de grabar voces y que yo me encuentro a diario. Básicamente la gente cuando va a grabar voces se emociona mucho y se pone a esta distancia del micro, y eso es un fallo enorme. Tenéis que entender que cuanto más cerca os pongáis del micrófono, más resonancias graves se van a escuchar y más gorda va a sonar la voz, y por lo tanto va a ser luego bastante más difícil en la mezcla que nosotros podamos hacer que esa voz suene contundente, o que suene con una buena dinámica, o que suene simplemente como debe sonar. Si os ponéis muy cerca del micro, va a sonar todo como si estuvieran hablando directamente al lado del oído, y entonces hay muchas veces que eso para voces principales no es lo más ideal, y luego en la mezcla pues cuesta mucho poder hacer que esa voz pues suene más o menos normal. Así que en la medida de lo posible sería interesante que grabaseis más o menos a unos 30 centímetros del micrófono. Yo normalmente el truco que utilizo en el estudio para la gente que se quiere acercar mucho al micro es poner directamente el antipop a la distancia a la que yo quiero que se coloque la persona del micrófono. Si le ponéis a la persona el antipop muy cerquita de la cápsula, lo que va a hacer la persona directamente es ponerse lo más cerca del antipop posible. Sin embargo, si le colocáis el antipop a esta distancia, pues ahí no va a tener otra que ponerse a esa distancia del micrófono. Poniéndoos a esa distancia en el micrófono, pues podéis conseguir voces bastante más firmes, bastante más delgaditas, bastante más equilibradas, y eso os va a ayudar un montón a poder conseguir voces un poquito más pro. Sí que es cierto que
que poniéndoos un poquito más lejos del micrófono se va a notar bastante más la reverberación del sitio y se va a notar bastante más si no tenéis el espacio bien acondicionado. Intentad buscar un equilibrio. Si veis que os ponéis muy lejos y se escucha mucho eco, pues intentad encontrar un punto medio, a lo mejor 25, 20 centímetros, de manera que sea también algo pues interesante en relación a vuestras circunstancias. Y también depende mucho de la voz. Hay voces que son muy agudas, que a lo mejor no le conviene tanto alejarse tanto del micro y a lo mejor le conviene acercarse un poquito más. Y voces que son muy graves, que es interesante pues alejarse inclusive un poquito más del micrófono, por simplemente que lo tengáis en cuenta. Que es posible que en vuestras grabaciones os estéis acercando mucho al micrófono y eso no le viene nada bien a la calidad de la grabación. Esto no significa que no podáis jugar con la distancia del micro para conseguir voces distintas. Por ejemplo, una de las cosas que se hace cuando tú quieres conseguir un coreado, como si estuvieses haciendo un tema en el que tiene mucha gente cantando lo mismo a la vez, normalmente pues también puedes jugar con la distancia con el micrófono. La primera voz, por ejemplo, la haces a esta distancia, la segunda voz la haces a esta, la tercera voz la haces a esta, de manera que de esta forma pues se consiguen timbres distintos. Pero es una cosa que yo solo aconsejo para voces secundarias, solo aconsejo para voces que están al fondo, solo aconsejo para voces que normalmente van a estar camufladas con otras voces. No lo aconsejaría nunca para voces principales, por ejemplo. Ok, vamos con el fallo más común en la grabación de voces, y en este caso es el número 7, que son los auriculares o audífonos, como le decís en Latinoamérica. Aquí tampoco es necesario que tengáis los mejores auriculares del mundo, simplemente con que sean unos auriculares con lo que vosotros os motivéis y sea algo beneficioso para vuestro ánimo a la hora de la grabación, me parece que está bien. La única historia es que si utilizáis auriculares abiertos o utilizáis auriculares que si vosotros os lo ponéis muy alto, aunque lo tengáis puesto, se cuela música al exterior, eso va a ser un problema. Es decir, normalmente si utilizáis auriculares de estos de diadema, tenéis dos tipos, auriculares cerrados o auriculares abiertos. También otros que son semicerrados, semiabiertos, pero vamos a intentar quitarlos de momento de la ecuación. Los auriculares cerrados, que lo vais a ver en las características de los auriculares como closed, son auriculares más ideados para esta tarea. Son auriculares diseñados para grabar delante de un micrófono, son auriculares ideados para monitorización, son auriculares diseñados para aislarte un poquito más del exterior por el simple hecho de que te aprietan un poquito más la cabeza y eso pues te beneficia en ciertas circunstancias. Y estos tipos de auriculares son geniales para grabar porque aunque los pongas muy altos, no se cuela música fuera de los auriculares y eso beneficia bastante más a que el micrófono solo acabe recogiendo tu voz y no acabe recogiendo tu voz más el sonido de los auriculares. Que me llegan muchas voces, muchos temas en el que las voces se escucha la voz pero también se escucha un poquito de música y es una putada en el sentido de que si a lo mejor a mitad del tema quieres hacer un corte de instrumental para que solo se escuche la voz, es muy complicado porque se escucha la voz y también se escucha la instrumental aunque sea muy bajito y este tipo de corte pues al final te los invalida o tienes que estar metiendo un montón de plugin para limpiar la voz y en la medida de lo posible eso no es viable, así que intenten utilizar auriculares cerrados. En la línea de lo que venía diciendo están los otros tipos de auriculares que son auriculares abiertos, son auriculares que normalmente pues se utilizan un poquito más para producción musical, se utilizan un poquito más para mezcla y master, son auriculares que no te aprisionan tanto la cabeza, son más cómodos, tú puedes estar con esos auriculares 8, 9, 10 horas y no, yo por lo menos los auriculares abiertos que yo tengo no te pesan, tú puedes estar con esos auriculares puestos mucho tiempo y no te da la sensación ni siquiera de que tengas puestos los auriculares y eso está muy bien para que tú puedas estar largas horas de producción o largas horas de mezcla, pero no son los más ideales a la hora de grabar. Si esos son los auriculares que tienes, si no tienes otros, tipos unos Beyerdynamic 990 o algo así, yo te aconsejo que simplemente para la grabación te pongas el volumen bajito, porque si no se va a estar colando dentro del micrófono y es una historia. Hay gente, por ejemplo, que tiene auriculares de estos que se meten dentro del oído. Esos auriculares para mí también están muy bien porque son auriculares que lo puedes poner también muy fuerte y no se cuela la música dentro del micrófono. Hay gente que se acostumbra a grabar con esos auriculares y ya no quiere otra cosa que me parece muy bien, porque son auriculares que son bastante económicos, que se pueden encontrar prácticamente en todos sitios y me parece que para grabación está muy bien. Simplemente con que tú te sientas cómodo con ellos, no se cuele música dentro del micrófono, sean cómodos y te los puedas poner altos para que al final eso te motive en la grabación, pues me parece que son auriculares ideales para grabar. Lo dicho, te voy a dejar también en la lista de los descargables todos los tipos de auriculares que yo recomendaría para grabar. Ok, vamos con la razón número 8, el error número 8 más frecuente que yo veo a la hora de pues intentar conseguir voces pro y que no les salga, y
es una producción de voces inadecuada. Con producción de voces inadecuada me refiero a que no sé muy bien por qué la gente quiere imitar lo que hacen los grandes sin tener el equipo que tienen los grandes y sin tener el ingeniero de mezcla que tienen los grandes. Y entonces hacen locuras como, por ejemplo, grabar 4 voces principales y grabar 17 voces de coros. Es decir, básicamente hacen una producción vocal inadecuada para por lo menos los conocimientos que tiene esa persona o el equipo que tiene esa persona. Tenéis que saber que cuantas más pistas tenga tu tema, más difícil va a ser que tu tema se escuche bien si no tienes muchos conocimientos sobre producción o si no tienes muchos conocimientos sobre mezcla. Y esto se lo digo tanto a la gente que viene aquí a la escuela a los intensivos de producción como a la gente que viene a los intensivos de mezcla. Si tus producciones de momento no son muy brillantes, el hecho de meter una producción con 50 pistas, lo único que sucede es que tu producción, lejos de escucharse más completa y con más variedad, se va a escuchar más enfangada y se va a escuchar más amateur, no se va a escuchar tan pro. Sin embargo, si haces una producción que tenga 4, 5, 6 pistas, va a ser bastante más fácil sacarle pegada, va a ser bastante más fácil sacarle sonido, va a ser bastante más fácil sacarle definición. Esto pasa exactamente lo mismo con las voces. Si tú tienes poca experiencia en relación a la grabación de voces o tú tienes poca experiencia en relación a la mezcla de voces, va a ser bastante más fácil sonar profesional si simplemente grabas una voz o simplemente grabas 2 voces o 3 voces como máximo. Poder sacarle limpieza, poder sacarle definición a una voz es bastante más sencillo que sacarle limpieza y definición a un conjunto de 7 voces, por ejemplo. Al final va a sonar como un conjunto compacto de voces en el que no se sabe qué es lo que está diciendo, no está todo definido, se escuchan muchas resonancias y todo eso es muy complicado de solucionar si tenéis poca experiencia. Así que en la medida de lo posible no hagáis una producción vocal de voz principal más voz secundaria a la derecha más voz secundaria a la izquierda más voces de refuerzo 1, voces de refuerzo 2, voces de refuerzo 3, porque prácticamente para el nivel que tenéis, o por lo menos para el que yo entiendo que tenéis, no vais a poder sacarle partido a eso. Sin embargo, si hacéis una producción de poquitas pistas y luego hacéis una producción vocal de voz principal más simplemente una voz de refuerzo haciendo una armonía si es que estáis cantando, pues me parece que va a ser bastante más sencillo de que podáis conseguir un resultado profesional. Y esto lo digo porque, yo qué sé, porque estoy harto de ver a gente que dice, wow, pues yo voy a hacer el mismo tipo de producción vocal que Eminem y voy a hacer 2 voces principales y luego voy a hacer 3 voces de coro y luego los estribillos voy a meter 5 voces, no vais a sonar bien. Normalmente y en estas circunstancias me parece que menos es más. Esto no significa que no podáis llegar a un punto donde queráis hacer la producción vocal que os dé la gana. De hecho, a lo largo del curso Disciplina Vocals vamos a estar viendo en detalle las diferentes maneras en las que podéis hacer una producción vocal, cómo mezclar esas voces entre sí y cómo hacer que al fin y al cabo todo el proyecto pues suene coherente y que todo tenga su sitio y que todo tenga su porqué. Ok, ya estamos llegando al final de esta primera lección del training gratuito de Disciplina Vocals. Ahora voy a comentar una cosa que me parece también interesante y no por ser de las últimas significa que sea de las menos importantes. En este caso es la práctica a la hora de grabar. Una de las cosas que me pasa mucho aquí en el estudio es que viene gente que contrata sus horas y viene gente que no ha grabado nunca. Y eso es algo malo en el sentido de que estas personas pues se van a gastar un dinero curioso porque alquilar un estudio varias horas para grabar no es una cosa barata y aunque el estudio tenga los mejores materiales, tenga el mejor equipo, tenga el mejor acondicionamiento acústico, tenga el mejor aislamiento acústico, si la persona no tiene práctica a la hora de grabar, ese tema no le va a acabar gustando. Ese tema no va a estar con la mejor decisión posible, ese tema no va a estar lo mejor aprendido posible y ese tema por el simple hecho de que la persona no tiene práctica a la hora de grabar, por muy buenos que sean los equipos, al final seguramente, y pasa en un punto bastante elevado de las veces que va la gente por primera vez a grabar un estudio, al final la gente sale un poco desilusionada por el simple hecho de que no le ha gustado al 100% como ha quedado el tema. Y esto es simplemente por la práctica a la hora de grabar. Es decir, antes que ir a un estudio y pagar unas horas por grabar en ese estudio,
yo lo que haría es ese dinero invertirlo en comprarme un pequeño mini equipo para grabar en casa y acostumbrarme a grabar. Porque practicar en casa tiene muchos beneficios. Practicar en casa consigue, aunque no sea la mejor calidad del mundo, tú lo que acabas consiguiendo es conseguir un timbre de voz que a ti te convence, conseguir una actitud que a ti te convence, conseguir localizar los temas que mejor van con tu tipo de voz y sobre todo te ayuda a echar muchísimas horas. Cuando tú contratas horas en un estudio hay como una especie de presión de que si solo has contratado una hora o solo has contratado 2 horas, las cosas tienen que salir en esas 2 horas y muchas veces las cosas que salen pues no son las que más te convencen. Sin embargo, si tú tienes un pequeño equipo en casa, aunque sea un equipo precario, aunque sea un equipo que pues tú no tengas un acondicionamiento acústico en el sitio muy grande o no tengas el mejor aislamiento acústico, eso te va a ayudar a entrenar, por así decirlo. Eso te va a ayudar a que tú puedas tener oportunidad de grabar muchas veces, de practicar muchas veces, de saber cuál es el tono que te viene bien, de saber cuál es la producción vocal que te viene bien y todo eso me parece que es indispensable. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho a poder entender cómo funciona bien la grabación de voces y cómo funciona bien la mezcla de voces es eso, hacerme con un pequeño equipo en casa cuando yo estaba empezando y en el momento que yo ya sabía pues enseñárselo a mis compañeros o decirle a mis compañeros que viniesen a mi casa a grabar. Esto no significa que abandonéis el hecho de ir a grabar a un estudio, pero que ir a grabar un estudio sea cuando tú ya tengas el tema en casa muy trabajado, cuando tú ya en casa hayas grabado muchas veces y sepas cómo va a ser la voz principal y te sepas el tema de carrerilla y sepas perfectamente cuáles son las voces de refuerzo y sepas perfectamente cómo hacer las voces de atrás y que todo vaya fluido y que sea como una cosa que ya hayas practicado muchas veces. Y cuando vayas al estudio lo que va a suceder es que todo va a salir mucho mejor, las voces principales ya las vas a tener claras y en el momento que salgas del estudio seguramente en primer lugar saldrás antes de tiempo y en segundo lugar 100% te va a gustar el tema que vas a grabar allí porque tienen mejor equipo que tú seguramente y la persona que esté al mando pues te va a poder inclusive aconsejar en beneficio de ese tema. Y en relación con esto, el último punto de esta lección, que es el número 10, es la interpretación, que tiene un poco de relación con la práctica, pero en este caso pues ya me parece que es un poco más la visión que tenga el artista de su música y el talento natural que tenga el artista de su música. Y esto sí que es importante, es decir, en el momento en que, aunque tú hayas practicado mucho, aunque tú tengas el mejor equipo del mundo, aunque tú tengas el mejor previo, el mejor aislamiento, el mejor acondicionamiento, si la interpretación del tema no es la adecuada, el resto de cosas no sirven. Si la interpretación de la canción no va acorde con el beat, no va acorde con tu voz y no emociona a la gente, el resto de cosas no sirven para nada. Y viceversa. Hay gente que no tiene el mejor equipo del mundo, tiene un micrófono muy barato, tiene una tarjeta muy barata, los beats no son para tirar cohetes, inclusive se cuela ruido en la grabación, pero el hecho de que tenga una muy buena interpretación de la letra y tenga una buena interpretación vocal delante del micrófono, eso ayuda mucho a conectar con la gente y ayuda muchísimo a que al final el éxito del tema sea una cosa palpable. Y esto es una cosa que tampoco puedes llegar a aprender de tutoriales, ni puedes llegar a aprender de cursos. Esto es una cosa de estudiarse a uno mismo, de ver qué es lo que quiere proyectar, de ver qué tipo de música es la que quiere hacer, evidentemente de practicar muchas veces, por eso digo que está relacionado. Me parece que una buena interpretación no puede llegar a conseguirse si no se practica muchas veces y no se sabe bien a uno a dónde quiere llegar, y ya está. Y esto sirve tanto para un rapeo como para una voz cantada. Evidentemente para una voz cantada me parece que tiene también una complejidad técnica grande por el simple hecho de que tienes que hacer bien el tono y te tienes que hacer también una ejecución vocal brillante, pero para el rap también la energía es primordial, la manera de decirlo también es primordial, el timbre que estás utilizando, todo eso me parece que es conveniente para al final conseguir una grabación de calidad. Lo dicho, yo prefiero 1.000.000 de veces tener una interpretación vocal muy buena antes de tener una grabación vocal muy buena, y al contrario, por mucho que tenga una grabación con muy buena calidad, con muy buenos previos, con muy buen equipo, si al final la interpretación vocal de la persona está haciendo tonos que no son, o no está cantando bien, o está cantando como desanimado cuando a lo mejor la energía del tema le está pidiendo otra cosa, pues entonces no funciona, ¿de acuerdo? Y es muy común gente que se gasta un pastón
en un muy buen equipo y luego no le presta atención a todo esto de la interpretación vocal, que me parece que es brutal para poder conseguir el éxito en tu tema. Hay mucha gente que no sabe cantar, no le da importancia a mejorar vocalmente para cantar, diciendo simplemente que eso ya se arreglará en la mezcla, y para mí me parece que eso no es así, que le tienes que dar mucha importancia a la interpretación, le tienes que dar mucha importancia a saber transmitir vocalmente, y todo eso, si se hace en el estudio, si se hace en la pista de grabación, me parece que más de la mitad del éxito del tema está garantizado. Amigos, nada más. Estos son los 10 fallos más importantes que yo normalmente me encuentro en los proyectos de grabación que me mandan, y son fallos que entiendo que a lo mejor no podéis reducir todos, sino que hay algunos que sí estáis acertando, otros que no estáis acertando, y hay algunos que podéis atajar y otros que podéis atajar menos, ya dependiendo de vuestras circunstancias y dependiendo de cada uno de vosotros. Yo lo único que os voy a pedir es que me dejéis un comentario aquí abajo en el vídeo, que ya que estáis dentro de la plataforma de formación de sonidos hip hop, podéis dejar aquí comentarios y podéis comentarme simplemente qué os ha parecido la lección y un poco los fallos que creéis que vosotros tenéis. De todas maneras, lo voy a dejar también como ejercicio en esta lección, que escribáis los fallos que creéis que tenéis y qué vais a hacer para solventarlos. Vuelvo a recalcar que es una cosa importante: la mezcla de voces no solo tiene que ver con la mezcla, tiene mucho que ver con la grabación. Si la grabación que estáis obteniendo es un 1, como mucho la mezcla, si sabéis mezclar muy bien, como mucho lo vais a llevar a un 3 o lo vais a llevar a un 3,5. Pero si la grabación que estáis obteniendo es un 8, seguramente la vais a poder llevar a un 10 sin mucho problema. Nada más por mi parte, dale play a la siguiente lección, que tienes el botón por aquí abajo, y ya sí que sí, vamos directamente al procesamiento de voces.